En este repositorio, que es xserv14.1, fijaos, de cursos web, lo que os proporcionamos son varios archivos. De hecho, conocéis ya el README. El README ya es parte de la familia, ¿no? Donde viene la descripción del repositorio. Hay aquí otro fichero que es un poco peculiar, que se llama gitignore, .gitignore, ¿vale? Luego cuando clone el repositorio veréis por qué es el punto. Pero aquí esto es un fichero de configuración donde vienen las extensiones que no quiero que Git siga. Por ejemplo, no quiero que siga nada que esté dentro del directorio --pycache --. O cualquier fichero que termine en .pi, y esto de aquí cuando está entre square brackets, entre corchetes, quiere decir cualquiera de estas tres opciones. O sea, esto puede ser .pic, .pio, .pid. No quiero que aparezca ningún archivo con esa extensión. ¿Por qué? Porque en los repositorios de Git lo que quiero es que haya los archivos fuente, o sea, los .pi. Todo lo demás, todo lo que sea el producto de interpretar, ¿no? En lenguajes compilados de compilar, etcétera, eso no lo quiero, ya te lo compilas tú, te lo interpretas tú y tal. ¿No? Es para eso, digamos, está bien para tener limpio el repositorio y, bueno, si está la fuente ya te creas tú la parte final. Vale lo mismo ahora que hay un crash course de LaTeX, ¿no? De LaTeX que dicen los anglosajones. LaTeX también tiene el fuente y son ficheros de texto y entonces tú te lo puedes compilar y te creas el PDF, por ejemplo, ¿no? Entonces normalmente el PDF es una de las, ¿no? Una de las extensiones típicas que aparece aquí, ¿no? En el punto gitignore. Es como Git, no tengas en cuenta el PDF. Si alguien lo quiere, que se baje el LaTeX, que se lo compile y se lo cree él, ¿vale? Entonces aquí, como veis, pues ahí, ¿no? Esto se puede tocar. Hay muchos, ¿no? Todo el log, de traducciones y tal. Bueno, pues no queremos que Git lo siga, ¿vale? Simplemente para que veáis. Y tenemos aquí dos ficheros. Servidor HTTP simple y servidor HTTP simple 2, ¿vale? Veis que son dos ficheros de código Python, que son los que vamos a ver un poco más en profundidad, ¿vale? Estos ficheros de Python, fijaos que en la primera línea te está diciendo que es Python 3. Esto de aquí, en realidad, no lo vamos a ver tanto si utilizamos PyCharm. Sirve para, si le hemos dado permisos de ejecución desde la shell, para que simplemente, llamándolo _, el nombre del fichero, _, servidor HTTP simple, pues la shell sepa que esto se ejecuta con Python 3. Aquí tenemos un comentario multilínea, ¿vale? Donde siempre viene bien decir de qué va el programa y quién es el autor, ¿vale? Y luego aquí lo que estamos haciendo es importar un módulo de Python. Un módulo de Python es una biblioteca con funcionalidad añadida. Es que antes, cuando cogíamos Python, decíamos, pero ya empezamos a utilizar funciones y no hemos hecho nada. Sí, esto era porque eran los built-ins, ¿vale? Y estos son los ejemplos de built-ins que hay, ¿no? Teníamos, ¿no? Utilizábamos len. Claro, len, ¿dónde está len? Len es un built-in, ¿vale? Y str, no tenemos str, es otro built-in. Son funciones que no tenemos que importarlas explícitamente, precisamente por eso, porque están built-in. Y lo bueno de Python es que tienes un montón de módulos, ¿vale? Un montón de módulos, voy a coger 3.8, que es la versión que tenemos nosotros en el laboratorio, que podemos utilizar simplemente haciendo un import. Ese import lo tendremos que hacer explícitamente, pero fijaos cuántos módulos hay. Tropecientos módulos, ¿no? Entonces, que quiero hacer ¿no? cosas, pues lo veremos más adelante, ¿no? Trabajar con números pseudo aleatorios. Ah, pues hay un módulo random. Qué bien, porque eso que me ahorro, no tengo que hacer yo el número, ¿no? Pseudo aleatorio yo mismo, ¿vale? Que quiero un módulo con funciones matemáticas, anda, voy a Math y no tengo que poner yo las funciones, ¿vale? De hecho, ahí estarán la suma y la resta y todas esas cosas. Bueno, quizás esas son muy básicas, pero seguro que también están, ¿vale? Entonces fijaos, hay un montón de módulos. Eso son muy buenas noticias, porque quiere decir que hay gente que ya ha desarrollado cosas y se ha pegado con ellos y nos los da listas para ser utilizado. Entonces nosotros vamos a utilizar el módulo socket. Socket está por orden alfabético, entonces socket está por aquí. Os cuento que si yo pincho aquí, aquí viene la documentación. Y no será por documentación, como vais viendo, aquí hay lectura nocturna, ¿vale? Por ahora no os asustéis,
¿vale? Lo que queremos que veáis es que hay mucha documentación y que os va a ser de ayuda. No hace falta leerse todo al principio. Ahora, poco a poco, en esta asignatura, os iremos mostrando cómo enfrentaros a la documentación, ¿no? Porque si cada vez que tenéis que utilizar un módulo os tenéis que leer esto, pues no os va a gustar esto de Python, ¿no? Y sin embargo, tener una documentación exhaustiva viene muy bien, ¿vale? De hecho, aquí viene, dice, fijaos, Socket, Low Level Networking Interface, ¿vale? Hago hincapié en Low Level, es de muy bajo nivel, entonces vamos a trabajar aquí a nivel de manejar bytes y veréis que eso no nos gusta mucho y casi será hoy y la semana que viene un poco las últimas clases donde toquemos esto. Y es para que veáis un poco cómo va esto a muy, muy bajo nivel, ¿vale? Y interfaz de red de bajo nivel, ¿vale? Nosotros nos gustará trabajar en esta asignatura, cuanto mayor el nivel de abstracción, mejor. ¿Por qué? Porque veréis que aquí pues, nos tendremos que tocar, ¿no? Manchar las manos incluso con bytes, ¿no? De hecho, no, hay nivel más bajo, ¿no? Porque en realidad ya sabéis que por debajo hay señal, ¿no? Y nosotros aquí, y unos y ceros, y nosotros vamos a trabajar nivel de bytes, o sea que hay nivel todavía más bajos, pero ya este nos parece muy bajo para nosotros. O sea, no nos gusta, ¿no? Entonces, pero bueno, para ver cómo funciona esto, pues siempre bien, tener una noción de lo que es un socket y cómo funciona, pues bien. Entonces, nosotros importamos socket y una cosa importante, que es que cuando importamos cosas de los módulos y hacemos uso de una de sus funciones, una de sus variables, uno de sus objetos, antes le ponemos el apellido delante. Le ponemos, en este caso, socket. Entonces esto es del módulo socket, utiliza esto aquí de socket. Y ahora es donde viene eso de, voy aquí y fijaos, esta es la función que hemos llamado. Socket, socket. Y daos cuenta que aquí estos son los parámetros que le podemos pasar. Primera cosa que vemos, dices, pero aquí hay dos parámetros y aquí vemos más. Sí, cuando viene un igual, lo que te están diciendo es que por defecto van a tener ese valor. De hecho, nosotros damos cuenta que ponemos AF init y sock stream, o sea que en realidad hasta nos podríamos haber ahorrado esto de aquí y haber pasado socket sin parámetros, ¿no? Porque por defecto son esos, ¿no? Luego por proto 0 y final non. Bueno, aquí te vienen explicados qué son cada uno de los parámetros. ¿Por qué los dejamos? Porque precisamente esto de AF init, ¿no? Es el tipo de red que vamos a utilizar, ¿no? Entonces existe, fijaos, Unix, init, init6. ¿No? El tipo, aquí este es ¿no? el protocolo de nivel 3, entonces puede ser Unix, IP, versión 4 o IP versión 6, ¿vale? Entonces, ¿cuál hemos elegido de nosotros de todo eso? AF init, perdonad, AF init, que es la versión 4 de IP. Muy bien. Como veis, es muy fácil cambiar a la versión 6. Ponemos aquí AF init 6 y ya estaríamos manejando una red de versión 6. Y luego, a nivel de transporte, tenemos estas opciones. Stream, diagram de datagram, RAW, RDM, packet, ¿no? Entonces aquí es otra forma de decir stream, flujos, esto es TCP. Datagramas, esto es UDP. ¿Vale? Entonces nosotros podemos especificar qué tipo de servidor queremos. Volvemos aquí y entonces hemos puesto stream. O sea, tenemos un servidor IP versión 4 que va a servir, ¿no? Va a manejarse, va a intercambiar con TCP, ¿vale? Y entonces esto de aquí va a ser mi socket. Ahora un pequeño paréntesis para comentar esto de qué es, ¿no? Esto del socket, qué es, ¿no? Entonces, ¿vale? Fijaos que un socket es algo parecido a lo que se podría hacer un camino, ¿no? Aquí en realidad socket es de enchufe, pero aquí podríamos decir que aquí tenemos lo que es un camino y entonces creamos un socket en nuestro lado. Cuando creamos un socket en nuestro lado, aquí le tenemos que estar enganchando a un IP y un puerto, ¿vale? Y esto lo que tenemos aquí es un socket en este lado, ¿vale? Y en el otro lado del camino tendremos lo que es otro socket, ¿vale? En el otro lado habrá otra máquina con su IP y su puerto, y entonces lo que vamos a tener es, no lo voy a poner así para que parezca, ¿no? Aquí que estamos enviando cosas, ¿no? Aquí básicamente lo que hemos hecho es decir, oye, mira, tienes este lado del socket, ¿vale? Y lo voy a enlazar a una IP y a un puerto, ¿vale? Entonces, he creado el socket y ahora lo que voy a hacer es enlazarlo a una IP y a un puerto, ¿vale?
que es básicamente localhost o 127.0.0.1 y el puerto 1234. Tiene que ser un puerto mayor que 1024. Estupendo, estoy creando esta parte del socket, la mía, ¿vale? Con esta IP y este puerto. Bien. Luego pongo aquí que puedo manejar hasta 5 conexiones TCP no simultáneas, sino que básicamente van a estar encoladas. Oye, la cola de conexiones TCP/IP, esto voy a admitir hasta 5. Si resulta que alguien me abre una sexta conexión TCP, pues esa la voy a tirar, ¿vale? No, yo solo encolo 5. Cuando esté liberado, cojo la siguiente conexión y entonces sí, acepto la siguiente. Pero, ¿vale? Esto de aquí simplemente es una cola que voy guardando en memoria. ¿Vale? Y entonces eso es lo que tengo en mi lado del socket, es si van viniendo cosas, ¿vale? Si van viniendo cosas, pues aquí nosotros tenemos hasta 5 espacios, ¿vale? ¿No? Para que vayan esperando, ¿vale? Y aquí viene lo que es la chicha, ¿vale? Esto de aquí es un bucle infinito, porque lo que voy a tener ahí es un servidor, claro, es un servidor HTTP simple, ¿vale? Entonces esto va a estar escuchando eternamente ahí en mi socket, ¿no? Y daos cuenta que lo que hay, waiting for connections. Y si en algún momento viene otro socket, ¿vale? Daos cuenta que este socket lo he llamado mySocket, y este de aquí, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿No? Si viene otra conexión de otro socket, la acepto y lo llamo receiveSocket, ¿vale? El del otro lado, receiveSocket, ¿vale? Si en otro momento hay otro lado ¿no? que se conecta conmigo, fijaos aquí la analogía ya empieza a ser un poco difusa, ¿no? Porque estamos sockets y en realidad es como si el socket ¿no? lo estuviéramos enviando, ¿no? Es una cosa, ¿no? Como me envían el socket, bueno, en realidad te envían los paquetes, ¿vale? Se ha conectado y entonces te envía cosas, ¿no? Le hemos llamado el otro lado del socket, ¿no? Lo llamamos receive socket, ¿vale? Y esto de aquí es address, que básicamente va a ser esto de acá, tu información de tu IP y tu puerto. Entonces lo que yo voy a hacer es coger y aquí imprimo qué es lo que ¿no? Lo que he recibido. O sea, aquí imprimo esto de aquí, que es decir, oye, esto es lo que he recibido. Y entonces de este socket que he recibido, voy a coger los 1024 primeros bytes y los voy a imprimir. Voy a ver, en otras palabras, qué es lo que me has pedido, la petición. Y al socket, ¿no? Igual que con receive, leo. Send sería el equivalente a escribir, ¿no? En receive socket escribo y entonces lo que estoy haciendo es, si esto es, ¿no? Receive, pues cuando escribo ¿no? Cuando escribo, pues hago un send, ¿vale? Voy a poner así, ¿no? Así hago un send, ¿vale? Hago el send y entonces le envío algo que lo veremos a continuación en el siguiente vídeo. Y cierro la conexión, cierro el socket y cuando cierro el socket, fijaos que estoy aquí otra vez esperando y hasta que se conecte otro socket, ¿vale? Donde volveré a hacer lo mismo.